Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, siempre es un placer estar con todos ustedes dándoles buenas noticias, hablando de lo positivo de la vida y cómo nos podemos ayudar unos a otros en diferentes situaciones. Y pues de lujo el día de hoy porque estoy con la profesora Sandra Katz, ella es docente de la Universidad Nacional de La Plata, que pertenece a Buenos Aires, Argentina. Tenemos ahora el honor de contar con esta persona, esta personalidad argentina, que nos va a hablar un poco de esta vinculación que tienen las universidades con la cuestión de la discapacidad, pero sobre todo con la inclusión y la sensibilización hacia las personas con discapacidad. La presento, ella es Sandra Katz, como les decía, es de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires y ella es docente hace más de 30 años y con este tema de discapacidad pues tiene más de 20 años originalmente, profesora de educación física y también psicóloga y que bueno, ha trabajado en todos los congresos que tienen que ver con discapacidad, esta red universitaria que ahorita les voy a platicar un poquito más qué es esto de la red universitaria de derechos humanos y discapacidad. Ahorita vemos el nombre correcto y completo, pero primero quiero saludarla y darle las gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sandra. Hola Belinda, muchas gracias por darme esta oportunidad de en las distancias sentirnos más cerca y llegar a toda tu audiencia. Bueno, pues yo a Sandra la conocí precisamente en un congreso sobre derechos humanos y discapacidad que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, aquí en México, y que vinieron personalidades de muchos países de Latinoamérica y del Caribe, y ahí es donde yo conocí que ella lideraba esta red. Platícanos, antes de que nos platiques de esta red latinoamericana y del Caribe sobre derechos humanos y discapacidad, platícanos cómo tú como universitaria, yo como universitaria o como persona que trabaja en una universidad de Chile, de Colombia, de Venezuela, cómo nos unimos, pero sobre todo la importancia de contar con una red. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Porque esa palabrita de red la escuchamos últimamente mucho, pero como que no nos queda claro si de veras tiene alguna función, por qué se llama red y para qué sirven las redes en general. Qué bueno, interesante pregunta, un poco extensa, pero vamos a darle cierto orden. Yo cuando ingreso a la universidad, yo ya venía trabajando en el campo de la discapacidad sin ser persona con discapacidad, que parecería que esto a veces hay que aclararlo, ni tengo familiares. Hoy tengo muchos amigos, pero en su momento era enfrente de mi casa, había un grupo de jóvenes con discapacidad, yo me acerqué a ellos y en realidad a mí se me cristaliza el compromiso, fue en el año 81, que fue el año internacional de los minusválidos, se llamó en esa época. Yo tenía 17 años y como voluntaria me impliqué de una manera que dije, quiero estudiar educación física porque siempre lo viví con felicidad, es decir, no como tragedia, la pasaba bien, tenía amigos, me divertía. Entonces mi ingreso a la universidad tuvo que ver con la pregunta por la discapacidad, que no la obtuve. Primero estudié educación física, después dije, no, no, capaz que psicología me va a dar más respuesta, y no me las dio, así que yo me sentía atravesada con que la universidad no me formaba en un aspecto que me parecía fundamental. Con el tiempo y con otras formaciones que hice y conocí a otra gente, cuando decidimos, que siempre decimos, la excusa fue que en el año 2007 se crea una convocatoria para crear redes, ahí las redes ya estaban de alguna manera, si ya nos conocíamos algunas personas, ahí quien fue una clave fue Carlos Heroles, un trabajador social de Argentina, que él tenía muchos contactos con referentes de otros países, que esto está bueno decir, en esa época no usábamos el celular con la misma facilidad que se usa ahora, ni en las redes. Entonces, en ese encuentro lo que dijimos era, compartamos lo que tenemos. Y hubo experiencias muy interesantes porque ninguno venía de la gestión, no teníamos cargos políticos ni jerárquicos. Éramos casi todos trabajadores docentes o investigadores o extensionistas que creíamos que lo que hacíamos era muy aislado de los contextos y que estábamos solos. Cuando empezamos a escuchar qué le pasaba a otro, y era más o menos lo que nos pasaba a cada uno de nosotros, vimos, lo que le dimos fue formalidad a esa red. Pero en relación a tu pregunta, bueno, ¿qué es esto de la red?
nos dimos cuenta que a veces explicar qué es una red es muy difícil porque es casi una forma de vida. Y te lo voy a dar con 2 o 3 ejemplos. Cuando yo la conocí a Leida, por ejemplo, Fernández, que es colombiana, en Argentina. Cuando ella vino y empezó a contar que ella estaba en ellos tienen un posgrado en inclusión social, le digo, uy, qué interesante, ¿y este texto? Y me dijo, dame tu computadora, sacó su pendrive, o ustedes cómo le dicen, El USB. el USB, sacó el USB, lo puso en mi computadora y me compartió todo el material que tenía. Wow. Esos pequeños gestos son los que hacen constitutiva una red. Que uno todo lo que tenga lo quiera compartir, no ser egoísta en saberes, en información, y siempre tratar de estar buscando un nuevo contacto. Entonces, cuando uno cuenta quiénes somos, cómo hacemos, y alguien dice, uy, qué interesante, pero a mí me gustaría estar, y me preguntan, ¿cómo hay que ser para ser parte de la red? Ay. Lo que nosotros contestamos es, con que vos tengas ganas, compromiso, ya está. Después, si querés, buscamos una formalidad, que es mandarle una carta a la universidad, pero eso nos dimos cuenta que ante todo es para legitimar el cargo de cada uno de nosotros hacia el interior de la universidad, pero hacia la red con el compromiso personal. Y siempre decimos la coherencia, porque a veces en un encuentro nos entusiasmamos mucho, surgen muchísimas ideas, pero después no las sostenemos. Y hay gente que no le gusta compartir todo lo que tiene. Le parece que lo que llegó a tener es por mucho esfuerzo o porque le costó, entonces no es tan generoso como otros. No estoy juzgando a nadie. Digo que en la red decantan quienes no pueden pensar o vivir en forma de red y sí se potencia con muchos y muchas que aunque no tengan títulos, igual pueden ser referentes. Y de hecho el ejemplo claro, el de Guadalajara cuando nos conocimos, ese encuentro fue organizado por estudiantes. Por Y no tenían. estudiantes. Wow. Y además, como dices tú, muchos estudiantes, la mayoría, que no tenían discapacidad, que eso a mí me lo preguntan muy frecuentemente, ¿no? Si tengo algún familiar o algo, porque me interesan los temas de discapacidad. No se necesita tener un familiar o tener una discapacidad para poder ayudar o querer sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Simplemente se necesita acercarse. Y en esta red, que quisiera que me platicaras cuándo se funda, no digamos oficialmente, sino cuándo nace esta idea, cuándo inicia esta red universitaria latinoamericana y del Caribe sobre derechos humanos y discapacidad. ¿Cómo nace la idea o en qué año dicen, bueno, hay que hacer una red como que más formal y hay que agruparlos? Mirá, en el año 2007 en Argentina, desde el Ministerio de Educación, se lanza una convocatoria para crear redes. Ahí con Carlos Heroles, y Carlos con toda su red de contactos, le propone a Carlos Parra, que era de Colombia, porque en Argentina tenemos una red, en ese momento éramos una red donde estábamos todas las universidades públicas en forma articulada, y Colombia tenía algo parecido, nos presentamos esa convocatoria. Los resultados aparecen en el 2008, Carlos tuvo muchos problemas de salud, y en abril del 2009 hacemos nuestro primer encuentro en Buenos Aires, donde vinieron referentes, muchos casi en forma individual, no todos venían con representación institucional. Venían con interés de compartir a ver qué era lo que había, y vino gente de México, de Panamá, de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, y la anécdota que a veces contamos es cuando se hizo la convocatoria, era para crear una red iberoamericana. Cuando en abril de 2009 nos juntamos todos los referentes de los países a discutir por qué creíamos necesaria esta red, primero nos apoyamos a partir de un documento que IESAL UNESCO hace en el año 2005, en un encuentro que hubo en Venezuela, donde juntó a los ministros de educación de los países, y ellos ahí hablan de crear una red, pero nunca la lograron conformar, y sí nos dimos cuenta que casi todos los que estábamos ahí nos habíamos formado con españoles. Con textos españoles, yo había hecho un posgrado en Salamanca con Verdugo Alonso, y que a todos nos quedaba una sensación de que eso no nos alcanzaba, porque España nos posicionaba en un lugar del deber ser, nos mostraban lo que eran universidades accesibles, lo que eran prácticas accesibles, definiciones muy taxativas,
y nosotros éramos mucho más, hacemos lo que podemos. De acción. Más de Claro, y hacemos acción. con lo que tenemos. Ahí cuando nos poníamos a charlar todo lo que habíamos hecho, pero nadie lo había escrito. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué no escribimos lo que hacemos? ¿Porque a nadie se le había ocurrido? ¿O porque teníamos muchos trabajos? ¿O porque no nos parecía merecedor de escritura? Entonces, ahí lo que aprendimos era no criticar a España, que España haga lo que quiera, que saque el libro blanco de Universidad de Discapacidad, que saque muchos informes, pero que nos es decir, que no nos quedemos pegadas a eso y digamos, empecemos a escribir nuestra historia. Para escribir nuestra historia nos tenemos que conocer y comprometer que el texto que escriba uno, otro lo retome como bibliografía. Así que fue como una alianza de decir, empecemos a dejar por escrito, dejemos registro de lo que hacemos. Y apoyémonos. Claro, porque es muy valioso, pero todo nos parecía que era mínimo. Y yo qué sé, yo hice lo que pude, y yo intenté hacer esto desde la soledad. Entonces, desde esa soledad que cada uno tenía en su universidad, esta red, siempre decimos que es una red que te aloja, te sostiene y te proyecta. Porque te hace sentir que sos parte de un colectivo. Y que aunque vos creas que estás solo discutiendo con algún funcionario, o que estás solo escuchando el lamento de la injusticia de un estudiante, al compartirlo con otro y otro te diga, mirá, yo pasé algo parecido con vos, lo que estás viviendo vos, y se nos ocurrió tal idea, ya no te sentís solo. Y funcionó, solo. Claro. Y incluso se parecían algunas ideas, porque finalmente, pues somos latinos y las realidades son similares. Entonces, me gustó eso que dices de que la red empezó como una manera de decir, a ver, te alojo, te proyecto, te sostengo, te sostengo y te proyecto. Y en ese sostenerse es como ayudarse a decir, no estás solo, si te hace falta que te ayude, te comparto este texto, te comparto este escrito, sin ningún afán egoísta o de querer robarse la información, sino todo lo contrario, en esa apertura de decir, compartimos, nos apoyamos, tú lo vas a implementar en México, yo en Argentina, yo ya lo implementé en Colombia o en Venezuela, en Chile, etcétera, Costa Rica, prácticamente están todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, prácticamente están todos. Y ahí, como dices tú, en esos esfuerzos individuales que luego se fueron haciendo cada vez más colectivos, tienen los congresos o encuentros, como le queramos llamar, anuales, que se han desarrollado en diferentes países para poder conocer las diferentes realidades. Tienen una red que se comunica por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook, aprovechar toda la tecnología para estar en la distancia conectados. Y que a mí me ha sucedido, que dice, ¿quién tiene esto? Y inmediatamente alguien contesta, ¿no? Sí, y ahora la virtualidad nos hizo descubrir que había formas de estar conectados que antes no se nos habían ocurrido, pero ahora hemos tenido reuniones de la red que antes teníamos que esperar el encuentro anual para encontrarnos, y ahora aprendimos que hay otras formas de poder encontrarnos. Claro, incluso los cursos que se han dado por medio del Zoom, por medio de esta herramienta de la virtualidad, que han reunido a 150, 200 personas, increíble. Y me pareció muy interesante que incluso con traducción simultánea, porque ahí se suman todas las personas que trabajan con discapacidad, pero ciertamente, como decíamos, no es importante que tengas discapacidad, pero también hay personas que tienen discapacidad visual, auditiva, motriz, etcétera, y que por medio también de la tecnología tenían el curso online y con traducción simultánea. Entonces, bueno, aprovecharon todas las herramientas, ¡qué barbaridad! Sí, sabes que como red, bueno, tuvimos que hacer un webinar, todos hacían, decíamos, no nos podemos quedar por fuera de toda esta convocatoria que es nos enriquece a todos. Y uno de los webinars que hicimos fue el 28 de mayo, que lo hicimos con la Universidad de La Serena de Chile, que es una universidad pública, y participó Paola Ingabeles, que es de Ecuador, y participó Wilfredo de Panamá, y una compañera Sandra Mella de Chile. Como ponentes. Claro, como ponentes. Ese material quedó, yo después si querés te dejo bien los datos del Facebook, de la red. Ay, para claro, que me encantaría. La gente conozca, comparta lo que tiene. En ese webinar
Sandra Mella lo que hizo fue una descripción desde las discapacidades motrices, qué cuidados había que tener en relación al coronavirus. Muy Algo bien. muy específico, pero muy necesario. Y muy actual, en ese momento fue como que a nadie se le había ocurrido. Exacto. Y esto cuando decías vos de que somos muchos que no tenemos discapacidad, nosotros nos conocimos en el año 2017, creo que fue el encuentro de Guadalajara, o 2018, el año anterior había sido el encuentro en Chile. En ese encuentro en Chile nos dimos cuenta que los estudiantes no tenían la real representación que nosotros queríamos, que decíamos, una red tiene que estar con las voces de todos los actores. Claro. En ese encuentro se conforma RELPI, que es la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión. Es Y fue muy cierto. lindo, porque no era por la discapacidad, ni red de estudiantes discapacitados, era estudiantes por la inclusión. Y eso dejó un sello de cuántos podemos aportar, y a mí a veces lo que me gusta decir, cuántos somos responsables las personas sin discapacidad para generar contextos discapacitantes para cualquiera, ¿no? Y que vivimos la realidad de la misma manera porque finalmente dentro de una universidad la finalidad principal es aprender. Desde cada uno en su trinchera puedes decir yo soy estudiante, yo tengo discapacidad, yo no tengo discapacidad, pero también soy estudiante, yo soy profesor, soy profesora, soy directivo, incluso soy trabajador, pero estamos ahí por un objetivo, que es el aprendizaje. Y siempre, si estamos por un objetivo que es el aprendizaje y no aprendemos de nosotros mismos y de nuestros compañeros, pues pierde un poco el sentido, ¿no? Entonces, esta red por eso tiene mucha lógica y es una buena noticia contar con este tipo de redes que sensibilizan e incluyen. Con esto que vos decís, a lo mejor me gustaría contarte o compartirles cómo lo plasmamos en mi universidad. Bien, Nosotros excelente. tuvimos una discusión muy interesante, viste que en la discapacidad se habla del modelo médico y del modelo social. Desde el modelo médico creemos que el problema lo tiene la persona con discapacidad en su cuerpo, y desde el modelo social entendemos que una persona transita y vive su discapacidad por las barreras que le genera el entorno. Y que lo que propicia el modelo social es un eslogan que es un eslogan, un lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, todo lo que se haga, consúltanos. Nuestra discusión hacia el interior de nuestra universidad fue, pero un estudiante acá viene a estudiar, no sé si tiene ganas de ser militante por la discapacidad. Entonces nosotros le propusimos algo, nosotros tenemos un área de discapacidad en la universidad, que es quien gesta las políticas, pero con los estudiantes se conformó un grupo que se llama grupo de testeo. Entonces nuestro diálogo es, cada vez que estamos por lanzar alguna campaña, alguna política o queremos hacer algo, los convocamos a ellos y les decimos, díganos si esta es la forma de hacerlo o propónganos qué creen que hay que hacer. Digo, como puntos de diálogo, sin necesidad que ellos, que vinieron a estudiar o a trabajar, tengan que estar asumiendo hacer docencia, que a ver, siempre decimos que una persona con discapacidad enseña con solo presencia. Claro. Pero a lo mejor también quisieran no tener que estar ocupando ese lugar. Entonces nos pareció que es un buen formato de diálogo, que los que tenemos la decisión y la responsabilidad política de ciertas acciones, todo lo que hagamos siempre sea consultando, dialogando y en armonía con las personas en situación de discapacidad. Es decir, este grupo de estudiantes, que era como el testeo, o sea, el hacer un test, el pasar ese filtro, eran estudiantes o son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y en Buenos Aires, Argentina, con discapacidad, sin discapacidad física aparente o era el grupo mixto. De todo, de todo. Y mira, y otra característica que logramos en nuestra universidad, tratando de consolidarnos desde el modelo social, es no pedir certificado de discapacidad. En Argentina existe la acreditación con un carnet, que ese carnet les permite viajar gratis, acceder a ciertas prestaciones, y nosotros lo que entendíamos era que si somos de una universidad pública, es el Estado quien tiene que dar esas respuestas, que esto creo que es la gran diferencia, que a veces nos tenemos que ubicar. Personas con discapacidad hubo siempre en la universidad,
pero Claro. antes eran las familias quienes hacían todo este trabajo. Así Y hoy es. entendemos que lo tenemos que hacer como Estado las universidades. Entonces, en ese espacio que ocupamos, que podemos tener las mejores intenciones, pero si no está la persona diciéndonos, yo lo que necesito es esto, no sirve esta forma de diseñar Claro, políticas. claro, claro, claro. Es como cuando te van a vender un producto y te quieren obligar a que tengas los gustos del fabricante, ¿no? O sea, es como, no sé, tú no te vas a poner un vestido que no te guste a ti, que le guste solo a quien lo fabricó. Entonces, este tipo de acciones tienen que ser consultadas, tienen que ser filtradas por todos los actores. Ustedes son universidad pública y asumen esta responsabilidad. Sin embargo, las universidades privadas también tenemos que asumirla de alguna manera, Totalmente, totalmente. ¿verdad? Mira, Porque un ahí donde se ejemplo, toman las decisiones es en la directiva. exactamente. Pasa que a veces decimos en Argentina, todas las universidades públicas son gratuitas, abiertas, es decir, es muy diferente al contexto latinoamericano, que ahí Exacto, aprendimos que la mayoría de las universidades latinoamericanas, aunque digan que son públicas, no son gratuitas, tienen exacto. examen de ingreso, así que ahí Sí, tenemos que ser más respetuosas de la lógica latinoamericana. claro. Pero un ejemplo que a veces nos hace dar cuenta rápidamente de qué importante es consultarle a las personas es hoy la comunidad sorda que se comunica en lengua de señas pide y exige que en los programas de televisión haya intérprete. Muy bien. No sé cómo será en México, pero la mayoría, cuando ahora están dando los discursos tan esperados en relación a las políticas vinculadas al coronavirus y está el intérprete, muchas veces está el zócalo, una palabra o un informe del programa de televisión que tapa a la intérprete. Es cierto. Entonces, puede haber buenas intenciones, pero no alcanza con eso. Esos detalles marcan la diferencia. Bueno, aquí en México sí hay interpretación de lengua de señas, no tiene muchos años, es más o menos reciente, empezó aproximadamente hace 2 años a ser ya más oficial que los discursos de gobierno fueran con lengua de señas, con el cuadro, y sí tuvieron precaución de que no estuviera tapado, etcétera. Pero yo noté cuando fui a Colombia, por ejemplo, que ahí hasta las caricaturas, todas las caricaturas tenían interpretación o subtítulos o lengua de señas, cosa que no sucede en todos los países, no sucede en Sí. México. Sucede que sí, quizá en una o dos programas, pero en el resto no lo hay. Entonces, ¿qué Sí. podemos hacer? Bueno, esto de las redes nos puede dar ideas. Ahora, ¿qué más han hecho ustedes ahí en la Universidad de La Plata, en Argentina, para que nos digan, no quiero decirte cómo hagan las cosas, pero quiero compartirte lo que nos ha funcionado? En principio, nos gusta mucho utilizar el concepto de apoyo. Apoyo. Es decir, lo que nosotros buscamos son políticas de apoyo. ¿Qué queremos decir con esto? Que es poder identificar que cualquier estudiante pueda darse cuenta qué es lo que le está faltando para estar en equiparación de oportunidades con cualquier otro estudiante. Esto que tuvo que ver con una política que hubo que aprender y que más o menos casi todas las universidades nos compartimos de cómo hacer material en braille, cómo hacer un texto accesible para que un lector de pantalla lo pueda leer, cómo hacer para que en las clases virtuales aparezcan ciertas cuestiones, nos parece que el sector más resistente a estas transformaciones tienen que ver con quienes dan clase. Exacto, y ese apoyo que a veces nos topamos con pared con los que realmente están en las aulas, es de lo que yo quisiera que nos hablaras después de este corte. Tenemos que ir a un corte obligatorio de la estación. Recuerden que estamos en Frecuencia T, Conciencia en la Radio, 94.9 FM, todos los martes a las 12, y ahora estamos por medio del canal también de YouTube. Entonces vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Un Mundo Mejor y estoy hablando con la profesora Sandra Katz. Ella es de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, Argentina. Y estamos hablando de esta de las redes, cómo se ayudan, para qué sirve tener redes, sobre todo una que ella liderea, que es una red latinoamericana y del Caribe, y específicamente tiene que ver con derechos humanos y discapacidad. Y nos quedamos en que nos platique qué hacen en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, que es una universidad pública,
¿qué hacen? Nos hablabas de los apoyos. ¿Cómo se da esto de los apoyos y hacia quién van estos apoyos? Es decir, si uno piensa una línea del tiempo, nos dimos cuenta que las primeras acciones tuvieron que ver con hacer accesibles los espacios. En casi todas o muchas universidades las puertas son más angostas, no hay ascensores, no hay rampa. Esa fue casi una constante que tuvimos que vivir muchas universidades porque no había forma de ingresar. Una vez que se logró, que por supuesto costó bastante, pero siempre decimos que la ley es clara de cómo hacer un edificio accesible, solo hace falta voluntad política, presupuesto y se hacen. Después viene todas las políticas que tienen que ver con conductas humanas que son a veces mucho más difíciles de transformar. Entonces, una vez que ingresaron los estudiantes, la pregunta era, ¿qué necesita ese estudiante? Y ahí apareció el concepto de apoyo como forma no de sancionar, de hacerlo responsable de si tiene algo en el cuerpo, sino qué necesita para acceder al conocimiento. Sí, porque tienes razón, a veces no pensamos que si les preguntamos los vamos a ofender, pero no es la manera de preguntar, ¿no? Si yo no te pregunto, ¿tienes discapacidad? Y te marco de por vida, sino te pregunto, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que te ayude en algo? Y esa fue la manera en que ustedes lo hicieron y llegaron más a fondo del problema. Sí, es re interesante lo que vos decís. Primero, no asociar que todas las personas con discapacidad requieren apoyos, no todas necesitan lo mismo ni en el mismo momento, y hay algunos que no quieren recibir ese apoyo. Entonces, de eso habla también el artículo 19 de la Convención, que es de la autonomía y de la vida independiente. Lo que uno tiene que saber es si él quiere acceder al conocimiento y no puede bajo la forma tradicional, ¿qué otra forma hay para hacer? Entonces, este segundo ejercicio que tuvo que ver con delinear apoyos, que es la figura del intérprete de lengua de señas, darles textos accesibles, el material en braille, fotocopia ampliada, es decir, con la letra más grande, con más tiempo para un examen, fueron respuestas que vamos construyendo con el estudiante, porque aprendimos que aunque a muchos docentes les llama la atención qué hace esta persona acá, esa persona tiene una trayectoria y ya transcurrió por una escuela y ya supo qué es leer y qué es rendir. Es decir, para el quien es novedoso es para el docente, pero para el estudiante ya tiene una trayectoria. Exacto. Entonces, siempre decimos que el mejor experto es la misma persona que sabe cómo resolver sus situaciones. Y que aunque hay un imaginario de que todas las personas que comparten un mismo diagnóstico van a necesitar lo mismo, las personas nos enseñan que a lo mejor si hay personas ciegas, algunos van a tener lectura labial, entonces lo que necesitan es estar frente al docente y que el docente no se dé vuelta cuando escribe en la pizarra. Y que se va a dar cuenta la persona ciega si estás viéndolo de frente o no, que eso creemos que no se da cuenta. Hay que ser muy respetuosos. Y luego las personas sordas, como dices tú, puede ser que lean los labios, puede ser que otros necesiten un intérprete de lengua de señas, no sé, o puede ser hipoacústico, que simplemente escucha muy poquito. Sí, y en relación a eso, quería justo hacer el puente entre el estudiante hipoacústico, que nosotros hemos tenido estudiantes que utilizan un sistema de micrófono y que le han pedido al docente si se puede colocar un micrófono, corbatero se llama acá en Argentina, que es para eliminar los sonidos ambiente y que el estudiante solo pueda escuchar al docente. Qué bien, qué interesante. El tema es que algunos docentes se opusieron. Ahí nos dimos cuenta que así como dijimos, primero la cuestión edilicia, las barreras arquitectónicas, todo lo que tiene que ver con las construcciones, después todo lo que tiene que ver con el apoyo a los estudiantes, y el tercer punto es que tiene que ver con los docentes, con quienes dan clase. ¿Qué parecería, y esto casi es una general, que la mayoría de quienes dan clase no tienen prácticas pedagógicas? Es decir, acreditan un saber, saben mucho de su disciplina, pero no de cómo transmitirla. Y tienen una forma de dar clase que durante años la vienen haciendo y nadie les cuestionó porque tiene poder un docente. Claro. Y no la quiere cambiar muchas veces, la forma. Entonces, cuando este estudiante le pide a un docente si se podía poner un micrófono corbatero y él le dice que no, este estudiante tuvo que venir a pedirnos ayuda a nosotros, donde deja de ser un problema individual para ser un problema institucional.
Claro. Y no puede quedar bajo la voluntad o la intención si un docente dice quiero o no quiero. Tiene que hacerlo. Claro. Entonces, Por eso esta red también es importante, no solamente para estar comunicado en los diferentes países y en los diferentes entornos y en las diferentes situaciones, sino también para apoyar a las personas con discapacidad cuando se necesite una política pública ya de la universidad, algo que sea una ley, un reglamento de que debes hacerlo. Me han también comentado en algunas universidades que en cuanto en los edificios de escaleras que no tienen ascensor, que no tienen elevador, se les ha pedido a un docente que cambie su clase para segundo piso, para darle un primer piso a alguien que está dando una materia con jóvenes con discapacidad. El docente contesta, no, es que yo ya tengo muchos años dando la clase, siempre he tenido planta baja, yo ya tengo más de 60 años, sí, pero puede subir unas escaleras y una persona en silla de ruedas no lo puede hacer. Entonces, ese choque con el docente, ¿crees tú que fue lo más difícil o hubo otros obstáculos que también se tuvieron que superar? En principio creo que ese es uno de los más difíciles, pero también entendemos la lógica. La mayoría de las veces es por desinformación, no por discriminación. Es cierto. Es decir, es porque no saben. Y porque en el imaginario de alguien de 50 años, en su historia, a las personas con discapacidad las vieron como sujeto de beneficencia, las vieron pidiendo en la iglesia, las vieron bajo el formato de Teletón, las vieron como personas que nunca acceden a nada y es un otro que habla por ellos. Las nuevas generaciones tienen otro concepto porque fueron compañeros de escuela, están en el barrio, hacen deporte juntos, entonces a un joven no le llama la atención a veces un compañero con discapacidad porque ya lo tuvo. Claro. En cambio, quien dan clase, lo ven, y yo a veces doy el ejemplo de las telenovelas, tanto mexicanas como argentinas, que el protagonista de la historia de amor, por lo general, tenía un accidente y quedaba bajo el drama y la tragedia de la discapacidad. Ay, era la tragedia mundial, ¿verdad? Y no se casaba porque quedó discapacitado. Entonces, quienes hoy dan clases pueden tener buenas intenciones, pero en su cabeza es, esta persona no puede ser profesional, ¿se entiende? Entonces, ahí lo que decimos es, tenemos que ir nosotros a informar, a sensibilizar, como comentás vos, a dar herramientas para que vea que una persona puede tener un cuerpo diferente al nuestro, puede tener una forma diferente de hablar, una forma diferente de comunicarse, pero no por eso menos válida. Lo que intentamos proponer ahora es mirar y tratar de pensar en la ideología de la normalidad. ¿Quiénes nos creemos que somos los normales para dejar afuera, con ciertas prácticas, a alguien a que no puede acceder cuando tiene deseo de hacerlo? Normales entre comillas, ¿verdad? Totalmente. Porque siempre traemos esa idea de que alguien es normal y anormal. No, no es la normalidad o anormalidad, es las diferentes capacidades que tienen las personas, ¿no? Y que aunque no se note que yo tenga o no tenga discapacidad, a veces puedo tener más problemas de capacidad que otros porque se me dificultan los idiomas, porque se me dificulta escribir de tal manera, porque a lo mejor tengo un poco de dislexia y nadie se ha dado cuenta, ni siquiera yo misma, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, vivirlas con toda la naturalidad del mundo, fue más fácil para ustedes con los estudiantes que con los docentes. Ahora, ¿cómo les fue con los directivos? Esa sería otra pregunta. Sí, bueno, eso es lo importante entonces. Primero sí, cuando dije ideología de la normalidad es con toda la ironía de quienes nos creemos los normales, que nos creemos normales. Por supuesto fue irónico. Con los docentes lo que siempre hacemos es que él se siente como paralizado por el miedo del no sé qué hacer, no estoy preparado, y ahí es donde la red sale a acompañar, y cuando no saben qué hacer, compartimos la pregunta a ver cómo lo resolvieron en otros países, y ahí quería contar una anécdota de Colombia, pero a nuestras autoridades lo que hay que decirle es que es una ley, que hay que cumplirlo, que no estamos pidiendo permiso. Y ahí están los estilos de cada uno. Mi universidad intenta no ir a la denuncia como primera forma de acercamiento, sino ir con todo el apoyo y la capacitación a los diferentes sectores para entender que es algo que nos corresponde. Bueno, el ejemplo que les quería contar es que en uno de estos encuentros
conocimos en Colombia, en Cali, a un joven con parálisis cerebral que estaba estudiando medicina. Y a muchos nos llamó la atención. Este joven lo que hizo fue acordar que su trayectoria académica iba a estar relacionada con la investigación. Es decir, él decía que por su discapacidad motriz sabía que no podía ejercitar la práctica médica como práctica de atención a un paciente en la clínica, pero que le interesaba investigar. Él logró recibirse, y a mí me gusta contar mucho este caso, se llama Juan Manuel Coliazo, para que si quieren googlearlo, es un precedente muy valioso, porque tenemos que empezar a revisar que no hay una única forma de ejercer un oficio, una disciplina, y que él nos puede enseñar muchísimo bajo otra forma. Es decir, por enseguida tenemos que un médico lo que va a hacer es atender a un paciente, que, digo, a ver, muchísimas profesiones. Por eso acá lo que nos gusta rescatar a nosotros es el deseo de la persona cuando quiere estudiar esa carrera. Así que me parece que en realidad lo que hay que hacer es juntarnos a escucharnos, pero realmente escuchar. No buscar argumentaciones para justificar lo que uno piensa, es dejar por un ratito lo que pensamos en forma de pausa y ver qué me puede enseñar al otro que modifique lo que yo estoy pensando. Y además, poner esos ejemplos no solamente a los estudiantes que lo hacemos, sino también a los docentes y a los directivos y decir, sí se puede, o sea, no tiene mayor gracia, no tienes que hacer mucho esfuerzo, no te va a costar mucho trabajo, no vas a invertir mucho dinero tú como directivo, como tu universidad, y va a ser muy, pero muy gratificante y además va a ser como una lección, porque eres educador, vas a educar en la inclusión. Y estos ejemplos, como el que mencionas, acá en el Tecnológico de Monterrey tenemos uno muy palpable. Creíamos que para dar clases, cursos de lengua de señas a los oyentes, se necesitaba un oyente para darles clases de lengua de señas. Y ahorita la maestra que tenemos, que ya tiene varios años, ella es sorda de nacimiento y les da clases de lengua de señas. Y lo primero que me preguntan es, se llama Edith, lo primero que me preguntan es, ¿cómo le hace si no puede escuchar ni hablar? Bueno, pues hay muchas herramientas, existe el pizarrón blanco, la electrónica, no sé, que como dices tú, en un ámbito profesional hay muchos caminos, hay muchas aristas, hay muchas actividades que se pueden desarrollar, no cerrarle la puerta y no cerrar nuestra mente a que esto de la discapacidad te limita. Y sí, eso también, saber qué quieres sí. Tú, no qué te quiero dar yo como limosna, qué quieres tú. Mira, es re importante y aparte esto engancha para poder confirmar por qué necesitamos hablar de derechos humanos. Porque no es un problema que está en el cuerpo. Nadie elige tener una discapacidad. Es una cuestión de derechos. Pero otra responsabilidad que yo siento que tenemos como universidad, que me interesa mucho compartirla, quienes estamos haciendo políticas y gestión en las universidades, por supuesto que la prioridad es el estudiante, que hay que acompañarlo y estar ahí para que pueda transitar, apoyar al docente, pero también creo que tenemos otra oportunidad que es ir a conversar con los nuevos futuros profesionales. Y con esto digo no todos se van a dedicar a la discapacidad, por supuesto que no, ni a la accesibilidad, pero si uno se va a la carrera de informática, a los que diseñan páginas web, y un día el docente le dice, hoy vamos a trabajar con el monitor apagado, apaguen todos el monitor de su computadora y vamos a ver cómo hace una persona ciega para leer todo lo que ustedes hicieron. Qué bien. Ese estudiante, con una clase, el impacto que le genera nunca más va a ser una página que no sea accesible. Wow. Pero no es necesario que se dedique a la discapacidad, pero vas a ver que en su práctica, si no hace ciertas cosas, deja a alguien afuera. ¿Se entiende? Entonces, vamos a proponer que muchos diseñadores de página web informáticos hagan páginas accesibles para cualquiera. Qué interesante. Sí, si nosotros vamos a la Facultad de Arquitectura y un grupo de estudiantes usuarios de silla de ruedas le dice, vengan, siéntense por un ratito en una silla y vayan a recorrer el edificio, seguramente muchos jóvenes nunca pensaron que al dibujar un plano, si ponen un escalón, si ponen una puerta acá o si ponen una puerta, significaba dejar a alguien afuera.
por un ratito que se sienten en una silla, seguramente ese futuro arquitecto cuando tenga que diseñar se va a acordar del día que estuvo sentado. Claro, se va a acordar para toda su vida. Y como dices tú, no es que se tenga que dedicar sobre un tema de discapacidad, sino que ya quede inserto en su mente en un mundo global, en un mundo en donde hay mujeres, hombres, personas con sillas de ruedas, personas ciegas, sordas, y no como era en la antigüedad que se les escondía, que se les relegaba. Hay que hablar de derechos humanos, tienes toda la razón, pero hay que vivirlos. Esa realidad, y ahora que está tan de moda, específicamente en el Tecnológico de Monterrey lo estamos haciendo, de trabajar por proyectos, trabajar por retos, el llevar a los estudiantes al mundo real. Bueno, pues este tipo de actividades, de ejercicios que se comparten en la red, pues son brillantes. Y volvemos Sí, al tema principal, por eso la red de docentes, red universitaria, funciona. Sí, sí, por eso es muy importante marcar esto, que es una cuestión de derechos humanos, y hoy se habla mucho del diseño universal. Hacer cosas que les sirvan a muchos. A muchos. Y que cuando las hacemos, entonces seamos conscientes que estamos dejando a alguien afuera. Otra experiencia muy linda es otra de Colombia, que ellos hicieron el coloquio de investigación y tienen un portal donde todas las investigaciones quedan a disponibilidad de cualquiera. Wow. Los que nos dedicamos a la investigación nos cuesta mucho rastrear qué antecedentes hay. Entonces, este es otro gesto que tiene la red de todo lo que publicamos, todo lo que investigamos, que quede a disponibilidad de cualquiera que quiera investigar o continuar esa línea de trabajo, ¿no? Porque otra cosa que aprendimos, y me acordaba cuando empezamos la charla, al principio Chile no estuvo en la red, pero un congreso que se hizo en Mendoza, que es muy cerca de Chile, vinieron varios chilenos que no se conocían entre ellos. A partir de que se conocieron en este encuentro, conformaron la red chilena. Porque esto también es muy común. Casi todas las universidades tienen algo vinculado a la discapacidad, pero no se conocen con otros que están haciendo a lo mejor lo mismo. Y en la misma universidad incluso. También. Sucede que conocemos más a personas de otros países porque damos por hecho que en nuestro país no hay, y sin embargo te asombras de decir, bueno, lo tengo aquí cerca y no lo sabía, ¿no? Entonces, sí, ese tener a la disposición los recursos es también muy, muy valioso. ¿Qué otro ejercicio, qué otra acción han tomado en esta Universidad de La Plata, que es una universidad pública que tiene ya muchísimos años allá en la Argentina y que es completamente gratuita porque no en todos los países de Latinoamérica son así las públicas? ¿Qué otras acciones han hecho? Porque tienen muy buenos resultados en cuanto al avance de discapacidad y de derechos humanos. ¿Qué otras cosas nos pudieras compartir? Sí. A ver, si en esto de posicionarnos desde el modelo social y pensar en contextos accesibles, en varias facultades lo que salimos es hacer capacitaciones sin la presencia de esto, es decir, si aunque no haya estudiantes con discapacidad, decir, igual nos tenemos que preparar. Muy bien. Una línea tiene que ver con las bibliotecarias. Todas las bibliotecas de la universidad están formadas para transformar un PDF que por lo general no es accesible o una fotocopia que está en mal estado, en transformarla en un texto accesible para que cualquier estudiante pueda acceder en forma de audio. Y ahí aprendimos que siempre decíamos que era para las personas ciegas, muchos estudiantes con dislexia, que como vos misma dijiste, muchos ni sabían que tenían dislexia y lo vienen a descubrir de adultos, encuentran que el apoyo auditivo es un apoyo muy interesante para acompañar la lectura. Entonces, este material en audio que creíamos en un principio que solo era para ciegos, también sirve para muchos otros estudiantes. Entonces, una recomendación es no esperarnos a tener estudiantes con discapacidad para comprar una impresora en braille o para tener letreros en braille afuera de los salones o para que haya rampas para personas en silla de ruedas, sino hacerlo porque el mundo así es y así va a ser, y estamos siendo pioneros o estamos siendo innovadores en ese sentido. Exactamente. Digo, por supuesto que hay que ver el tema de recursos. Algo pasó con los intérpretes de lengua de señas. Cuando empezamos a proponer que en cada acto público haya un intérprete, nos decían, pero si no viene ningún sordo.
Y cuando le preguntábamos a los sordos nos decían, ¿y para qué vamos a ir si no hay intérprete? Es cierto, pasa Bueno, mucho ahí eso. hubo que hacer todo un trabajo de que por lo menos en ciertos eventos, para empezar, esté la figura del intérprete para que uno vaya dándose cuenta que hay que empezar a incorporarla. Claro, Que claro. cuando hay un congreso, mostrar que un programa está en braille y preguntar, ¿alguien necesita el programa en braille? Y uno empieza a asombrarse y decir, nunca se me había ocurrido, que esta es la frase más común, nunca se me hubiese ocurrido que tenía que hacer tal cosa. No, y ¿sabes Bueno, qué pasa también aquí en México? No sé si sucede también en Argentina, que hay personas con discapacidad que no presentan el examen de admisión a ciertas universidades porque creen que no aceptan personas con discapacidad porque nunca nadie les ha hablado de que existen estos recursos ya instalados dentro de la universidad. Entonces dicen, bueno, pues, ¿por qué no quisiste presentar el examen de admisión? Es que no sabía que aceptaban personas con discapacidad. Si nos adelantamos e implementamos estos recursos, ya no necesitamos hacer promoción y decir aceptamos a cualquier persona independientemente que tenga discapacidad o no. Se da ya por hecho. Esta naturalidad con que tú manejas las cosas es lo que más me emociona, me agrada, porque es lo que hace falta, verlo como algo de la vida natural, como que hay hombres y mujeres, simplemente. Sí, con esto que hablas de lo natural, a mí me gusta decir que no hay barreras enfrentadas, sino hay una continuidad. Cuando alguien pregunta, ¿pero quién es discapacitado? ¿Por qué es discapacitado? No todos, digo, nosotros decimos que la discapacidad es una construcción social, no siempre hay que estar buscando esa falta o que no tiene ese cuerpo. Todos podemos tener limitaciones, pero todos tenemos derecho y la posibilidad de estar en el lugar que queremos estar. Con esto que vos decías, de que mucha gente no se cree merecedora de ir a estudiar a la universidad, ahí también nos hacemos cargo que algo que nos está faltando todavía es trabajar mucho con las escuelas medias, porque las escuelas secundarias y las escuelas medias tampoco fomentan tanto que cualquier estudiante puede ir a la universidad. Me parece que ahí todavía nos está faltando poder trabajar un poquito más en este diálogo entre la escuela media y secundaria y la educación superior, ¿no? Sí, porque igualmente también, no sé si se acostumbre en otros países, pero aquí hay universidades que van a la educación media a presentarles lo que hacen para animar a los muchachos, a las muchachas a que ingresen a cierta universidad, pero no les hablan de estos ajustes, de esta inclusión que tienen en la universidad. Solamente les hablan de los planes de estudio, de las materias, de las carreras, de que tienen cafetería muy bonita, pero no les hablan de todo esto. Y ahí sí es donde puede surgir la idea, oye, pues yo conozco a alguien que tiene discapacidad y no sabía que allá tenían los audios en la biblioteca, o no sabía que en esa universidad se preocupaban por tener el baño accesible. Y eso, bueno, es todo un tema, lo de los baños accesibles, ¿no? Sí, sí, me parece que otro buen sentido de la red es que cuando algún estudiante con discapacidad se entera que ciertas universidades tienen tanto trabajo hecho y dicen, quiero ir a estudiar a tu universidad, lo que nosotros decimos, no, anda a la que te guste a vos, la que te queda más cerca, y vayamos a ayudar a esa universidad a que sea y se transforme en accesible. Esta me parece que es otra fortaleza de la red. Muy bien, entonces la fortaleza de la red no nada más es hacia compartir cosas y hacia comunicarse en diferentes países, sino en el mismo país, dentro de Argentina, dentro de México, podemos decir, a ver, yo no quiero ganar alumnos por ganar, quiero recomendarte también que hay otras universidades que son igualmente accesibles o que son más accesibles que yo y que te quedan más cerca, etcétera, sobre todo cuando hablamos de comparación entre universidades públicas. Ya cuando se elige una universidad privada, pues muchas veces es por otros motivos, ¿verdad? Pero es cierto, también nos hace falta quitarnos un poco la cuestión mercantil y decir, yo lo que quiero es lo mejor para la persona. No tener estudiantes por tener o por cumplir un estándar o una estadística. Claro. Por eso nosotros como red siempre estamos como disponibles para asesorar, para acompañar, para trabajar ahora en tiempos de virtualidad, para que sean accesibles.
Es decir, compartir las trayectorias que hicimos para que otro pueda acelerar ese proceso de cambio. Y por cierto, con esto que dijiste de la virtualidad, las personas con discapacidad tienen una gran ventaja porque muchos de nosotros tuvimos que acostumbrarnos a utilizar estas herramientas tecnológicas y quizás, no quizás, muchas personas con discapacidad ya dominaban estas herramientas tecnológicas por su misma discapacidad. Ya las conocían y las manejaban y las dominaban y nos llevan ventaja. Igualmente, el decir estoy en encierro porque estoy en aislamiento, en cierta situación de cuarentena, quienes tenían discapacidad motriz o cualquier otra que les impedía moverse con mucha facilidad, ya lo tenían dominado psicológicamente hablando. Tú que eres psicóloga lo sabes, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. veamos las fortalezas, no las debilidades. Me quedo con eso que dices. Sí. ¿Qué puede hacer a alguien que le interese el tema de discapacidad y derechos humanos o que le interese sensibilizar a sus estudiantes? Estamos hablando de una red universitaria. ¿Qué puede hacer para acercarse con ustedes a la red, esta red que es latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos, para compartir lo que tiene y para aprovechar lo que ustedes tienen también? Nosotros tenemos un grupo en Facebook, que es Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe, tenemos una página y un boletín mensual donde compartimos todo lo que nos vamos nutriendo. Entonces, si hay algún estudiante que esté haciendo alguna investigación, por ejemplo, y quiera tener ciertos datos, puede usar el boletín pidiendo esos datos. O si alguien hizo una investigación y quiere compartirla y quiere ver qué le parece eso a otro, o un texto, así que yo te voy a dejar todos los datos acá para que cualquiera se sienta que es un espacio en el que puede ser escuchado y donde puede compartir lo que está haciendo o el interés que tiene en aportar para un mundo mejor. Todos tenemos algo para dar y algo para aprender. Pues muchas gracias. Entonces, me vas a compartir los datos, algunos ya los tengo, me compartes todos los datos oficiales, yo los comparto por medio de la página de Facebook. Nos pueden buscar como Un Mundo Mejor Radio o programa Un Mundo Mejor y por supuesto en el canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio, porque de eso se trata, de hacer un mundo mejor, de estar de buen humor, de compartirnos cosas, de que esta sociedad sea cada vez más incluyente, pero sobre todo más humana. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sandra Katz, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ella es líder de esta red latinoamericana y del Caribe, red universitaria latinoamericana y del Caribe sobre derechos humanos y discapacidad, por habernos compartido tantos tips, tantas ideas. Se nota que de veras promueves esto del compartir cosas. Ya lo has hecho, esperemos que no sea la última vez que nos veamos. La virtualidad nos ha acercado a Argentina y a México para discutir sobre estos temas que tanta falta hacen. Un mensaje final que quieras dedicarnos, por favor. Todos somos necesarios en este mundo, solo es cuestión de abrirse al que tenemos de al lado, por un mundo mejor como es tu programa. Muchas gracias, Sandra. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero me escuchen el próximo martes. Hasta luego. Ya nos fuimos. Nos quedó corto, podríamos... Sí, ¿vos tenés los datos? Pues yo tengo el WhatsApp, tengo el Facebook, pero si tú quieres mandármelos por WhatsApp para que sea exactamente y no me equivoque con ninguna palabrita, ninguna letra, mejor, ¿verdad? No se comparte teléfono, ¿verdad? Solamente lo que es el... No, sí, por ahora el teléfono no. Y después si querés, si esta nota sale en algún lado, podemos poner el link en el boletín. Ah, excelente, excelente, excelente. ¿Vos recibís el boletín de la red? No siempre, fíjate, que es raro, pero no siempre lo recibo. Bueno, entonces ahora poneme bien tu nombre, compartamos los mails. El correo y el nombre bien, sí, para llegarlo. Perfecto. Y entonces puedo hacerte como una cuartilla donde expliquemos que pueden ver este programa para ver cómo funciona el red y cómo ha ayudado y algunas experiencias prácticas que compartiste,
que lo pueden escuchar en el canal de YouTube, porque pues ahí se queda para siempre. Entonces, Perfecto. ahí vamos haciendo más cosas y a lo mejor alguien se pone en contacto conmigo y quiere compartir más cosas. Bien. Qué bueno, y después te pregunto, ¿en tu universidad hay varias cosas vinculadas a discapacidad? Sí, bueno, nosotros hemos intentado hacer un comité de inclusión. Empezó como consejo, yo fui de las iniciadoras. Empezamos hace unos 8 años como formalmente, ya existían esfuerzos aislados, pero una vez que yo cuestioné al rector sobre que no existía algo muy formal, se formó este consejo que se hizo comité y empezó a funcionar interdisciplinariamente. Yo empecé a invitar más personas que conocía, que les interesaba el tema, ellos también empezaron a tratar, nos juntábamos frecuentemente, se hicieron varias cosas y luego nos pusimos metas. Nos pusimos metas como, de hecho tengo un escrito, una experiencia que compartí en un congreso en Costa Rica de cómo se conformó el comité, te lo puedo también compartir. Es muy corto, es muy corto porque ahí nos pedían un resumen de una experiencia, ¿verdad? Y ahí lo tuvimos en un congreso de mujeres e inclusión en Costa Rica. Y bueno, se hizo esto y ahora las metas es la contratación de personas con discapacidad en toda la República Mexicana, que sea todo accesible. A partir de eso se empezaron a construir elevadores porque nuestra universidad no contaba con elevadores y todos son edificios de varios pisos. Entonces, solo un edificio tenía elevador. Entonces se fue construyendo y ahorita ya nada más nos queda un edificio, son 8 edificios en total o 10, contando otros que no son de salones y no tenían elevador y ya ahorita nada más nos falta un edificio de poner elevador. Las rampas se han estado mejorando, que ya existían. Tenemos ahí un problemita con los baños, nos falta todavía tener más baños, sí tenemos, pero nos falta tener más, y cosas así, y se han contratado personas de alta visibilidad que tengan discapacidad para que la gente vaya relacionando, por ejemplo, guardias de seguridad, porque es lo primero que ves, es la cara de la universidad, lo primero que ves es al guardia. Bueno, pues tener guardias con discapacidad, personal de cocina, para que sea visible, visible, visible. ¿Y vos en la universidad estás en este programa y tenés alguna otra tarea además o no? Yo soy principalmente maestra, pero esto lo hago porque me gusta. No hay un pago extra, no es un puesto, no es nada. Entonces, ahora ya a partir de hace año y medio más o menos se hizo un departamento de dignidad y ahí ya es un puesto pagado, ¿verdad? Ahí ya pusieron a una persona que se dedicaba a dar cursos de otras cosas y la pusieron ahí de jefa y ya es un puesto con pago. Pero todo lo que hicimos nosotros al inicio fue de buena voluntad, sin apoyos financieros, sin ningún pago y usando nuestro tiempo libre para hacer este tipo de cosas. A mí se me ocurrió también hacer este programa, tampoco recibo ningún pago por hacer este programa de radio, ya tengo 11 años, para hacer el mundo mejor y muchos de mis temas son de inclusión. Mi tema doctoral es de inclusión, de la dignidad de las personas con discapacidad, y todo esto fue porque mi hijo me sensibilizó cuando él tenía 14 años de que qué hacíamos por las personas sordas, y ahí empecé a estudiar. Todos mis temas de maestría y de doctorado han sido el tema de inclusión. ¿Y se publicó tu tesis? Fíjate que no se publicó en una de revista indexada, pero tengo ahí la tesis de la primera y de la segunda maestría y del doctorado, pero no se publicó. Se han publicado artículos en congresos y experiencias en congresos, eso es lo que se ha publicado. Avances de tesis y ponencias. Qué bueno. No, para leerles en algún momento. Sí. Bueno, ya sabes que lo que quieras compartir en el boletín, ahora hacemos intercambio de
de correos y todo eso, lo vamos haciendo, ¿te parece? Sí, lo del boletín me parece que ayuda mucho. Bien. Y que pueda hacer, y que cualquiera pueda compartir sin a lo mejor animar a que, me gusta eso de animar a que no tenga todo el rigor de un la artículo jerarquía científico o jerarquía, porque eso sucede mucho claro. en mi universidad. Si no tiene Sí. todo el rigor y tiene todo, no se publica. Entonces, exacto. Se pierden cosas muy valiosas. Perfecto. Bueno, fue un gusto. Muchas gracias por Muchas convocarme. gracias, un abrazo desde acá y pues, Igual. ¿cómo les va en Argentina? ¿Va bien todo? ¿Va Y viste, avanzando? sabes que en Argentina se tomaron las medidas con mucha anticipación y la cuarentena se respetó en forma muy, a ver, fue muy fuerte, fue una semana antes que empiece a aparecer, se dijo nadie sale de sus casas y eso está evitando bastante. Por supuesto que hay situaciones de contagio y algunos muertos, pero no de esta forma que apareció en Chile o en Brasil. ¿Ustedes ahí cómo están en Monterrey? Ahorita llevamos poco contagio, pocos fallecimientos a relación con otros países, pero las personas ya se están relajando, no están atendiendo muy bien las medidas. Al principio se las atendieron muy bien, ahora ya no tanto, y tenemos un poquito de miedo que esto se vaya a disparar. El problema principal que tenemos también es la cercanía con Estados Unidos. Estados Unidos ahorita es primer lugar en contagios y en fallecimientos, y ellos pueden ingresar a México casi sin ningún filtro, pero nosotros no podemos ir a Estados Unidos. Entonces, han estado viniendo personas de Estados Unidos porque hay mucho contacto de familias que están separadas, y pues eso ha favorecido que el brote siga dándose. Y pues sin las medidas de precaución han estado viniendo. También tuvimos un caso de un hospital que no tenía medidas de filtro de seguridad porque no era hospital COVID, y hubo ahí un contagio grande de 20, 30 personas. Y detalles así, pero en general en mi municipio, en donde yo estoy, en la localidad, sí ha habido mucho respeto por las medidas. En otros municipios no tanto. Y ustedes no están teniendo clases, están Todo en la virtualidad. virtual. O sea, el Tecnológico de Monterrey, como es universidad privada, fue la primera universidad que se fue a la virtualidad, porque ya estaba todo adaptado. Fuimos en los primeros y fuimos como el ejemplo que siguieron luego otras universidades. Perfecto. Y están haciendo investigación también. Tenemos hospital escuela, tenemos 3 hospitales escuela, y ahí se está haciendo mucha investigación para sacar la vacuna y para el tratamiento para el COVID. Y de ahí se está llevando a otras partes de México. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, tenemos esa ventaja. Bueno, seguimos. Bueno, un gusto grande. Cuídate mucho, te mando un abrazo y ojalá nos veamos pronto en persona. Igualmente. Hasta Hasta luego. pronto. Bye. Chao, chao.